Declaración de la renta. Cuánto lío y cuánta cuenta. Me atrapas y me das vueltas como un vil ventilador, mientras mi cabeza piensa en qué será lo mejor, presentación ordinaria o pedir el borrador, para hacerlo por correo o hacerlo por internet mirando de haber marcado la casilla 110, porque si no, no nos vale llevar los datos fiscales, DNI, número IBAN, referencias catastrales, ganancias del capital, ganancias patrimoniales, echarle un poco de sal, poner IVA, IBI, IRPF y dejarlos conjuntados, traer los certificados que nos dará el pagador, sumar, restar y cortar y darle la vuelta así, dividir el resultado por la raíz al cuadrado final del número pi y en habiendo terminado meterlo en una botella, lanzarlo y ya de momento terminar y estar contento hasta que ves de repente que ya se ha pasado el tiempo y otra vez tienes enfrente el ejercicio siguiente. ¡Bravo! 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 Para conocer el origen del IRPF debemos remontarnos a la Florencia del siglo XV. Fue en 1427 cuando se instauró el denominado catasto, un primer registro sobre las tierras en propiedad. En base a este catastro se estableció por primera vez un impuesto sobre la renta. Un impuesto que gravaba directamente las propiedades de cada uno y sus riquezas. Además, era un impuesto progresivo. A mayor ganancia o renta, mayor era el porcentaje a pagar. Y también existían las llamadas benditas, exenciones que no tributaban y que se aplicaban a algunos inmuebles y a algunas obras de arte. El impuesto en realidad nació porque tras la guerra con Milán, Florencia ganó, pero había contraído una deuda enorme y era necesario recaudar más dinero. Por eso, ideó un nuevo tributo, al que se ha llegado a llamar el Robin Hood de los impuestos, según el cual todos los cabezas de familia debían presentar cada 3 años un informe de su riqueza, ingresos, propiedades y deudas. Cuanto más ricos fueran, más aportarían a los demás. Para alguien como tú, que ha estudiado el comportamiento humano, ¿qué debería de significar pagar impuestos? A ver, pagar impuestos, si lo analizamos desde el punto de vista más básico y primario, puede significar una gran ofensa y un gran robo. Digamos que podríamos decir que la economía natural es el intercambio directo y por tanto aquí no interviene nadie. Pero el hecho de pagar impuestos implica la existencia de una estructura que garantiza servicios, que garantiza acogida, que garantiza seguridad y por tanto es una expresión de la evolución positiva de la humanidad. En este sentido, pagar impuestos tendría que ser un acto consciente que siempre tiene que relacionarse con la percepción de beneficio común, de beneficio de retorno, de redistribución aceptado, porque es un elemento que te garantiza las posibilidades del bienestar. ¿Pero deberíamos de verlo como algo positivo, según tu planteamiento? Claro, deberíamos verlo como algo positivo si estamos en una cultura
de pagar impuestos. Digamos, la economía natural en su origen es una economía de trueque, es una economía sin intervención de nadie. Claro, la evolución positiva del ser humano y de la sociedad nos lleva a esta situación de lo que en su momento se podía haber llamado estado del bienestar o otras formas, que no tendría por qué ser estado del bienestar, pero otras formas, pero en la que sobre todo pagar impuestos está asociado a unos valores. Los valores son una construcción social, no son una cosa que nos viene dada o impuesta. En algunos momentos sí ha sido así, pero históricamente podemos analizar cómo son una construcción social. Entonces, ¿cuáles son los valores dominantes en determinado momento? Y cómo estos valores justifican o no justifican, exigen, hacen necesario el hecho de que pagar impuestos sea una forma de redistribución, como ha dicho la economía keynesiana en su momento o otras teorías que generan este elemento de buscar el bien común a partir de la contribución de las personas. Bueno, como tengo que hacer la declaración de la renta, ya estoy algo más motivado, que creo que es necesario. Bueno, confianza en los gestores, solidaridad con el colectivo, con los nuestros, pero esto es un laberinto. Entonces es difícil orientarse por si te puede ser de utilidad para conectar, pues te paso el teléfono para que puedas pues entrevistar. Muchas gracias. Venga, nos vemos. Chao. Chao. El bien común de la colectividad es el objetivo último de los impuestos. Cuando los pagas, la confianza en los gestores de tus tributos es fundamental. Por ello, hay que entender bien cómo funcionan los mecanismos de recaudación y qué se esconde tras este laberinto de conceptos tan abstractos. Jordi, oye, que me han dado tu teléfono, que es que estoy haciendo la declaración de la renta y estoy cumplimentando todos los pasos, pero la verdad es que esto es un laberinto y me quedan todavía algunas dudas. Oye, ¿me puedes ayudar? Pues ahí nos vemos. Bueno, ¿qué tal, Jordi? ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo ha ido? Pues bueno, relativamente bien. Lo que pasa es que me han quedado como 5 conceptos que aclarar. O sea, que a ver si tú me puedes ayudar, que sabes de esto más que nadie. Sí, claro, vamos a ello. Pues venga, vamos a ver cómo lo hacemos. Mira, Marc, imaginemos que esto todos son los ingresos que hemos realizado, que hemos obtenido a lo largo de todo un año. Y los divido en dos colores porque la declaración de la renta se divide en dos partes. Una que es lo que es la base del trabajo, lo que nosotros entendemos los ingresos que realizamos, que tenemos por trabajar en una empresa, o bien el autónomo los ingresos que realiza por el desarrollo de su actividad. Y lo otro es la base del ahorro, que son todas aquellas cosas que hacen referencia, o aquellos ingresos que te hacen referencia a una plusvalúa por la venta de una vivienda que te compraste a un precio menor, o bien porque tienes un depósito bancario, o bien porque has vendido alguna acción. Entonces, son ingresos, como te digo, brutos, porque al final, si cogemos los amarillos, que es los de la renta, un trabajador, del dinero que obtiene o que le paga a la empresa, la primera deducción que hace es la seguridad social. Entonces, la seguridad social es un ingreso que tú puedes tener en cuenta a la hora de tener tu renta porque no lo recibes. Vale.
Otro tipo de deducción que tenemos es decirle nosotros a la administración, oye, esta renta que me vas a pagar o que esta empresa me va a pagar, no la voy a utilizar para este año, sino que la voy a utilizar para cuando me jubile. Con lo cual yo, a través de un plan de pensiones, que es el vehículo que nosotros podemos utilizar para poder decir esto, cogemos la renta que vamos a destinar. Esta la tiro yo, la elimino. Elimínala. Dale. Y son como si hubiéramos tenido menos ingresos y ya los tendremos cuando nos jubilemos. Ahí se han ido. Exacto. Un autónomo, para realizar su actividad, como puede ser un taxista, pues también tiene unos gastos deducibles, como son, por ejemplo, el combustible que utiliza para circular o puede ser el mantenimiento del coche. Con lo cual, un autónomo también puede decir que estos gastos también se los puede decir y obtener menos renta. Una vez descontada esta base deducible, en el caso de la renta del trabajo, lo que tenemos es la base imponible. Y en la base del ahorro, que son los balones de color azul, pues las deducciones de ahí ya son otras. Por ejemplo, te digo alguna, en el caso de que tenemos un depósito bancario, que nos hemos vendido algún fondo de inversión que ha generado plusvalúas, pues el ingreso que hemos obtenido tenemos que descontar, por ejemplo, las comisiones bancarias. Y así, aparte de algunas otras deducciones más específicas, pero ya en general encontramos que lo que queda aquí se parece ya algo más a los ingresos que efectivamente hemos recibido, con lo cual aquí tenemos lo que denominamos la base imponible. Sí, o sea, ¿pasamos al siguiente concepto? Pasamos al siguiente concepto. Pues ven, ya verás. Bueno, vamos a llevarlas para allá. Bueno, ya hemos traído los globos a este otro cuadrado que tiene un área más pequeña. Esta es la base imponible, ¿no? Correcto. Esto es la base imponible. Las bolas azules van por su lado, pero las bolas amarillas, que es la base de la renta, todavía podemos hacer algunas deducciones más. Existen algunas, por ejemplo, que no todo el mundo somos exactamente igual, es decir, cada uno tiene sus circunstancias personales, y hay una renta que es mínima, que nosotros podemos decir que no pagar impuestos. Es decir, el Estado nos permite, pues por nuestras necesidades básicas, no pagar impuestos, con lo cual de esta renta hay un mínimo que nosotros podemos sacar y todavía no pagar impuestos de ella. Existe otra, por ejemplo, una circunstancia que puedes tener hijos. Pues si tienes hijos, pues puedes coger también una parte de tu renta y sacarla. Y la deducimos. Puede que tengas también pues alguna persona mayor que dependa económicamente de ti. Sí. También puedes coger también y también te lo puedes deducir. Y finalmente, con todo lo que tenemos aquí, tenemos lo que se llama la base liquidable. De la parte del ahorro, tiene unas características especiales en función de dónde provenga, pero son específicas y muy técnicas. En la parte del trabajo se pagará en función del volumen de ingresos que hayamos tenido que nos quede aquí y funcionará por tramos. Por tramos, como una escalera. Exacto, como si fuera una escalera. El IRPF no es el mismo para todo el mundo. Quien más gana, más tendrá que pagar, y viceversa. Por eso se le llama impuesto progresivo y funciona por tramos. Es un impuesto que exige muchos cálculos, porque se adapta mucho a cada uno de nosotros, pero su mecanismo principal se puede explicar con una escalera. Esto se ve muy claro si nos fijamos, por ejemplo, en los llamados rendimientos del trabajo, que incluyen básicamente nuestro salario. Hay personas que no generan rendimientos o generan muy pocos, y por eso no tienen que hacer la declaración de la renta, porque no tiene sentido que ellos redistribuyan su riqueza. En el tramo más bajo de los que pagan el impuesto están las personas como Pepe, que tiene una renta de menos de 12.450 euros. El siguiente escalón, donde está Marta, va de los 12.451 a los 20.200 euros. En el tercer escalón están las personas como Julián, con una renta entre los 20.201 y los 35.200 euros. El cuarto, donde vemos a Miguel, va de 35.201 a 60.000. Y luego están las personas como Marc, que tienen una renta superior a 60.001 euros. En cada escalón o tramo de escalera se aplica un porcentaje. Estos varían un poco según la comunidad autónoma, pero en general no están muy lejos de estas cifras. Fijémonos en el caso de Pepe, por ejemplo. Como tiene una renta anual inferior a los 12.450 euros, a él se le aplicará el 19%. Esto no significa que Miguel, que está en el cuarto escalón, pague un 37% de toda su renta.
Si tiene una renta, por ejemplo, de 40.000 euros, de 0 a 12.450 pagará lo mismo que Pepe, es decir, un 19%. De 12.451 a 20.200 pagará un 24%. De 20.201 a 35.200 euros pagará un 30%. Y de los 35.201 a los 40.000 que él ingresa, se le aplicará un 37%. El IRPF es un impuesto que intenta ser lo más equitativo posible. Por eso no tan solo tiene en cuenta tus ingresos, sino también las deducciones que puedan hacer que pagues menos. Al final, se trata de que una persona sea como una balanza equilibrada, en perfecta armonía entre sus gastos y sus ingresos. Estas son algunas de las principales deducciones que se pueden hacer. Gastos por compra de vivienda habitual, hecha antes del 2013, 15% de un máximo de 9.040 euros. Por alquiler de vivienda habitual, si el alquiler es de antes del 2015 y si el sueldo anual es inferior a 24.107 euros. Por donativos a entidades sociales, del 10 al 30% del importe. Por cuotas a sindicatos o colegios profesionales, entre el 20 y el 35% del importe. Para mujeres trabajadoras con un hijo menor de 3 años, 1.200 euros de desgravación. Por el primer hijo, 1.836 euros anuales. Y por el segundo, 2.040 euros. Bueno, ¿y entonces qué nos queda? Bien, pues ahora lo único... ¿Para pagar o qué? Lo único que nos queda, pues ahora toda esta renta que nos queda aquí, pues ahora tenemos que pasar por la trituradora de los impuestos y con lo cual de toda esta renta disponible, lo que hacemos es, pasamos a impuestos. Vaya, bueno, a mí ya me queda casi todo claro, pero aún me queda un concepto por solucionar, que a lo mejor lo tenemos por aquí, pero es la cuota íntegra. ¿Esto es la cuota íntegra? Efectivamente, esto es la cuota íntegra, esto es lo que todo contribuyente con estos ingresos que hemos visto nos tocaría pagar obligatoriamente. Ahora solo nos faltaría comparar estos impuestos que nos tocaría con los que efectivamente ya hemos pagado, porque recordemos que la declaración de la renta no es nada más que una vez al año para rendir cuentas con la administración sobre lo que hemos pagado, si es suficiente o hay que añadir o hemos pagado de más y nos tienen que devolver. O sea, que esto se trata de comparar. Exacto, se trata de hacer una comparativa. Pues vamos a comparar. Ven conmigo, ya verás. Y esto es, en definitiva, lo que nos tocaría pagar. Efectivamente, aquí tenemos la obligatoriedad a pagar y esto nos faltaría solo compararlo con lo que ya hemos pagado, es decir, las retenciones a cuenta que nos han hecho nuestros pagadores por cuenta nuestra. Entonces, en este caso, a Hacienda durante el año ya le hemos pagado 3, estaríamos obligados a pagar 8, con lo cual de aquí hay 3 que ya no se las debemos pagar, con lo cual las podemos sacar. Vaya. Y el resto, pues estamos ante una declaración que tenemos que ir directamente a las arcas del Estado. Bueno, ya está, ya hemos pagado. Pues sí, hemos pagado lo que nos tocaba, con lo cual ahora estamos en paz. Con Hacienda. Con Hacienda. El impuesto sobre la renta se construye de manera distinta según la comunidad en la que residamos. Esto sucede porque la recaudación no está toda en manos del Estado. La mitad del impuesto es para las comunidades autónomas. Los tipos de gravamen que se aplican al impuesto son el resultado de sumar el tipo de gravamen estatal y el tipo autonómico, que es diferente en cada comunidad. Esto significa que, con idéntico sueldo bruto, un trabajador pagará más o menos en función de la comunidad en la que resida. Pero la cosa puede complicarse todavía más, porque además de las deducciones que establece el Estado, las comunidades autónomas pueden sumar otras distintas. Así, por ejemplo, en Andalucía existe una deducción por ayuda doméstica que puede permitir un ahorro de 250 euros anuales a los empleados del hogar.
En Canarias, si tienes un hijo con discapacidad y le haces una donación de dinero para que se compre su vivienda habitual, te pueden hacer una deducción de hasta 720 euros. En Galicia, puedes llegar a tener una deducción de hasta el 25% si realizas donaciones a centros de investigación promovidos o participados por la comunidad autónoma. Y todavía hay un ejemplo más. En Aragón hay deducciones por la compra de libros de texto y material escolar. En la web de la Agencia Tributaria encontrarás todas estas deducciones. Te aconsejo que le eches un vistazo antes de hacer tu declaración, no vaya a ser que se te escape alguna. Un catedrático de Hacienda leyendo Lazarillo de Tormes. ¿Existe picaresca especialmente en España o también la hay en algún otro lugar? Hombre, la picaresca es innata al ser humano, por lo tanto picaresca en todos los países. Lo que pasa es que, igual que el fraude fiscal, es una cuestión de grado, y en España pues hay un grado notable, tanto de picaresca como de fraude fiscal. Es decir, si nosotros miramos a lo que dice la evidencia internacional, con todas las cautelas que hacen al caso a la hora de medir un problema como el fraude, vemos que el fraude en España está en torno al 20%, entre el 20 y el 25%, y esto es el doble de fraude que tienen los países más avanzados. Si nosotros miramos a Suiza, a Estados Unidos, a Japón, incluso a Francia, ¿no? que quizás es una excepción dentro de los países latinos, pues el fraude está en torno al 20%. En millones de euros esto viene a suponer que en España se están dejando de recaudar en torno entre 70 y 80 mil millones, que el fraude nunca se va a evitar. Es decir, de tener como objetivo eliminar el fraude es una utopía. Lo más que podemos aspirar realmente es, quizá, y yo creo que es un objetivo razonable, reducirlo a la mitad, es decir, ponerlo al nivel que tienen países como el Reino Unido, como Estados Unidos, y eso nos supondría pues en torno a 30, 40 mil millones, que, para ponerlo en perspectiva adecuada, si España recaudara esto, no habría déficit público, es decir, que prácticamente todo el problema del déficit público estaría eliminado. Hay quien podría decir que hay un grado determinado de fraude porque la presión fiscal es muy alta en España. No, esto no es verdad, ¿no? En todo caso, lo primero que hay que señalar es que los impuestos son altos o bajos en relación a las prestaciones que tú recibas, ¿no? Es decir, que hay países como Dinamarca donde realmente los impuestos son muy altos, pero que las prestaciones las compensan. Si nos fijamos únicamente en el lado de los impuestos, vemos que la situación de España es una situación intermedia. Es decir, que tanto en el IRPF como en el impuesto de sociedades como en el IVA, no estamos entre los que más impuestos pagan ni tampoco entre los que menos. ¿Tú crees que es importante una educación financiera y tener un conocimiento mucho más alto financieramente hablando cuando hace la declaración de la renta? Algo tan básico. Sí, a ver. Puede ayudar. En sí. algún modo. A ver, yo creo que la gente, más que la técnica de rellenar la declaración, debe entender la lógica subyacente al IRPF. ¿Por qué las cosas se definen por cómo se definen? Es decir, ¿por qué hay cosas que se pueden restar y cosas que no se pueden restar? Porque no tenemos que olvidar que el objetivo del IRPF es lograr la plasmación de la justicia en el ámbito tributario. ¿Qué se puede hacer para que se reduzca ese fraude o ese castigo hacia, evidentemente, a la distribución de las riquezas de un país? Bueno, en ningún país del mundo, a nadie que yo conozca le gusta pagar impuestos. Partamos de esa base, ¿no? Lo que ocurre es que hay países donde los principios éticos dominantes hacen que la gente sea suficientemente educada como para saber que si quiere vivir en una sociedad que sea justa, en una sociedad en la que la pobreza no sea dominante, en una sociedad en la que todo el mundo se le respeten sus derechos a la sanidad, a la educación, hay que pagar impuestos. Por tanto, un elemento esencial para que la gente defraude menos es el reconocimiento de que pagar impuestos es esencial para vivir en una sociedad más justa y que todo el mundo vive mejor si su vecino de al lado pues no vive en la pobreza. Por otro lado, hay medidas de corto plazo que hay que reducir, son las que hay que actuar, y las medidas de corto plazo se tiene que basar en una idea muy sencilla, y es que defraudar no debe ser rentable para quien defrauda. Es decir, el defraudador debe hacer un análisis racional y llegar a la conclusión de que es mejor no defraudar. ¿Por qué? Por la probabilidad de detección
por la sanción y por las consecuencias. Ya lo habéis visto. En esencia, el impuesto sobre la renta es un impuesto progresivo y equitativo, que tiene un objetivo: redistribuir la riqueza de los ciudadanos en beneficio de la comunidad. Sin embargo, si las administraciones no son transparentes y no está claro lo que se hace con nuestros tributos, pagar impuestos puede ser visto como una carga. Ante eso, la actitud más ética y responsable es cumplir con nuestras obligaciones tributarias y, al mismo tiempo, exigir transparencia a los gobiernos. Estaremos defendiendo nuestros derechos, y es el modo más inteligente de construir una sociedad justa y avanzada.